Mientras la cerveza domina por volumen y tradición, la cultura del vino avanza con un ritmo acelerado en El Salvador. Y aunque todavía no compite en magnitud, la tendencia apunta a un cambio incipiente en los hábitos de consumo y en la cultura gastronómica. Desde el inicio me cautivó. Yo conocí el vino y ya no lo solté hasta el sol de hoy. Y cada vez creo que me estoy perfeccionando en disfrutar su sabor. Bueno, mi experiencia con el vino viene de hace muchísimos años porque vos sabés que en Argentina el vino se toma ya a partir de los 18 años. Es como la bebida alcohólica que acompaña las cenas, ni hablar los asados, los fines de semana, siempre se acompaña con vino. Así como en El Salvador quizá las comidas o el encuentro con amigos se hace con cerveza, en Argentina se hace más con vino de distintos tipos, ¿no? Puede ser vino blanco, vino tinto, etc. En medio de un país marcadamente cervecero, la pregunta comienza a tomar fuerza. ¿Estamos ante el nacimiento de una cultura de vino en El Salvador o frente a un crecimiento que aún permanece dentro de nichos específicos? El vino sí fue visto como un producto de nicho hace 20 años, podría decir también que hace unos 15, pero ha ido evolucionando tanto el consumidor que ahora puedo decir en mis propias frases que el vino es para todos y el vino es de todos. Es difícil porque El Salvador es un país muy cervecero, ¿no? A criterio mío, pero la gente que ha probado el vino tinto, realmente le gusta y quiere seguir tomando, en su justa medida, obviamente. Y creo que el estatus va más en torno al misticismo, a la experiencia que te va a pasar el vino, más que por lo que tú pagas por una botella, ¿verdad? Sino es como la tradición de cómo te lo tomas y el servicio. Y es que en efecto somos un país cervecero. Se estima un consumo anual que supera los 110 millones de litros. Operan plantas industriales que producen marcas locales muy posicionadas y tienen una amplia red de distribución nacional. El mercado de vino realmente ha ido creciendo año con año. El crecimiento es leve, obviamente desde el año pasado sufrió una contracción, pero sí ha sido un mercado y una categoría que a lo largo del tiempo ha ido creciendo. Realmente hemos visto cómo más el consumidor salvadoreño se anima a probar más esa categoría y está migrando de ciertas categorías que antes quizás solo se animaba a consumir cerveza, vodka o incluso tequila. Ahora vemos cómo el consumidor salvadoreño va ampliando un poquito más en el sentido de gustos y va probando nuevos vinos. Pero, en los últimos años, el vino ha comenzado a abrirse espacio en el mercado, eso según el Banco Central de Reserva. A septiembre del 2025, la importación de vinos alcanzó los 7.3 millones. Hablamos de un 30% más que en el mismo periodo del 2024. El crecimiento es sostenido y, aunque todavía contrasta con la fuerte presencia de la cerveza, ya marca una tendencia. La cultura del vino en El Salvador ha ido creciendo y la data lo confirma. 2025 versus el 2024 ha tenido un crecimiento de más del 30%. Y eso quiere decir que hay mucho más consumidores nuevos y los que ya consumían pues siguen probando más vinos. Y lo otro es que desde hace 10 años las importaciones y tanto el consumo casi se ha duplicado en números. Yo tengo 20 años de estar en la industria y lo he visto evolucionar en muchos de mis consumidores cercanos y es una tendencia positiva. Responde a una combinación de factores económicos, culturales y de mercado. Por un lado, la expansión de la oferta, con más etiquetas disponibles en supermercados y restaurantes, lo que ha facilitado el acceso a consumidores que antes lo veían como un producto muy lejano. Sí, está creciendo muchísimo. Muchísimo, realmente a mí me sorprende. Yo hace 20 años que llegué a El Salvador y me sorprende estos últimos 3, 4 años, yo te diría post-pandemia, inclusive algún tiempito antes de la pandemia, donde ya este tema del vino se empezó a expandir y cada vez se ve más vinos, más variedades, inclusive en los supermercados. Aquí juega un papel importante los tratados de libre comercio, porque además los hacen accesibles económicamente. Antes, el vino era visto como algo caro y de élite. Hoy, cadenas de supermercados y tiendas especializadas han democratizado el acceso con opciones desde los 6 a los 8 dólares, aunque el consumo más común se concentra en botellas entre los 12 y 18 dólares. Sin embargo, el consumidor salvadoreño se ha centrado en un rango bien específico que podríamos decir
Más que accesible, es un precio amigable que le permite entrar al mundo del vino. Y estamos hablando que el consumidor salvadoreño empieza a comprar un vino que tiene $6 y puede estirarse hasta los 15, 18 dólares. Eso quiere decir que puedo empezar desde un vino básico a un precio bastante accesible y luego ir evolucionando hasta llegar a un tope de casi los $20 porque ya me motiva la curiosidad de seguir consumiendo más. Definitivamente yo diría que uno de los factores que más influye es el precio y la calidad. Incluso la marca de los vinos. Hay marcas muy posicionadas, marcas que tienen muchísimos años dentro del mercado salvadoreño, como lo es toda la marca de Conchitoro, que tiene diferentes submarcas como Casillero, Frontera, Marqués de Casaconcha, que apuntan a diferentes segmentos de precio. Pero en definitiva yo diría que 3 factores que influyen mucho en la compra del consumidor es el precio, si es un precio que es accesible, 2, la calidad del producto, el cliente sí busca calidad, y por último yo diría la marca, ¿verdad? Porque hemos ido entendiendo que hay diferentes estilos de vino de los cuales podemos compartir en diferentes ocasiones, ¿verdad? Como para todo. Digamos, podemos tener vinos para una tarde, en un evento como una boda, o podemos tener vinos más ligeros que podemos compartir en una cena. Luego también para eventos con una currícula de gastronomía en los restaurantes donde servimos de 5 o 7 tiempos, tenemos otra selección de vinos. Entonces creo que ya está mucho más democratizado. Los consumidores actuales ya no se limitan a las opciones básicas. Existe un interés creciente por explorar nuevas regiones y variedades de uva, lo que ha llevado a los importadores a llegar a traer una oferta mucho más amplia de países como Chile, un 42% del mercado, España y Francia. Por ejemplo, los consumidores adultos, ya sea contemporáneos o mayores, tienden a irse bastante por el vino clásico, por el tradicional, por la referencia, por una puntuación, ¿verdad? Siempre por algo que alguien me dijo. Y los jóvenes son más de escoger un vino para consumo si ese vino forma parte de mi personalidad, si se identifica conmigo y si forma parte de mi estilo de vida. Entonces esas sí serían las diferencias más, digamos, directas entre los rangos de edad. Y si hablamos del mercado del consumidor salvadoreño, se ha ampliado y diversificado significativamente al inicio del 2026. El vino ha dejado de ser una bebida exclusiva para adultos mayores o élites y se observa una creciente popularidad entre consumidores jóvenes y urbanos, especialmente los millennials y la generación X, que ahora buscan experiencias más que solo beber. Dentro del mercado emergente del vino en El Salvador, la clase media urbana se perfila como un motor importante de crecimiento. La compra suele estar ligada a ocasiones sociales específicas, cenas en casa, celebraciones familiares o reuniones con amistades más que al consumo cotidiano. Por otra parte, los aficionados a la gastronomía representan un público más especializado y curioso. Pues yo diría que nuestro rango de edades en el consumidor típico andará de entre unos 25 a unos 60 años. Primero vamos dirigiéndonos un poquito más al mercado joven, que es justamente a lo que le vamos apostando con estos vinos con bajo alcohol, vinos un poquito más saborizados, más dulces, que es básicamente lo que las nuevas generaciones nos están pidiendo, ¿verdad? Vinos con menos grados de alcohol. Y luego también ya tenemos a este adulto un poquito mayor que ya nos pide un vino más seco, más potente. Se trata de consumidores que no solo compran vino, sino que buscan entenderlo. Se interesan por los maridajes, asisten a catas, siguen contenidos culinarios y frecuentan restaurantes donde el vino forma parte de la experiencia. Un ejemplo de esta tendencia es el caso de Zenia Romero. Su interés por el vino comenzó desde joven por herencia del padre, quien le inculcó la curiosidad y su vínculo con la gastronomía. La primera vez que probé el vino fue en un contexto familiar, precisamente para una Navidad, en un contexto obviamente navideño, donde ya era una tradición para mis padres, pero que cuando llegamos nosotros adolescentes nos permitieron tomarnos una copa de vino durante la cena navideña.
El crecimiento de la escena culinaria en el área metropolitana de San Salvador ha sido un catalizador clave. Restaurantes de autor y propuestas de cocina internacional han incorporado cartas de vino más amplias y la recomendación de maridajes como parte de la experiencia del comensal. Hay vinos muy secos, hay vinos espumantes y el vino va para cada ocasión realmente y también va para cada gusto. Entonces, creo que lo importante es definir qué tipo de vino me gusta, para qué ocasión lo voy a consumir, incluso qué platillo voy a comer ese día con este vino, porque así también tenemos que ver el tema del maridaje, para que ni el vino paque la comida, ni la comida sea opacada por el vino, ¿verdad? Influye mucho el tema de la ocasión donde se va a consumir el vino. Poco a poco comienza a integrarse incluso en la mesa tradicional, donde algunos consumidores y especialistas en gastronomía están experimentando con maridajes que hace unos años parecían inusuales. Un ejemplo claro es el de las pupusas, un icono de la cocina salvadoreña. Sommeliers señalan que una pupusa de frijol con queso o revuelta puede armonizar bien con un vino tinto Carmenère gracias a su perfil suave, frutal y con tánitos moderados que no opacan los sabores del maíz ni del relleno. También hay opciones para quienes prefieren las de queso. Luego, si es una pupusa de queso o de ayote o de loroco, me va mejor un vino blanco, ya sea de la uva Sauvignon Blanc, que tenga un poquito de acidez, o una Chardonnay, que sea un poco joven. Pero si soy amante de nuestra comida dulce, pues ya opto por otros vinos dulcitos, como un espumoso extra dry o demi-sec. La tendencia también se observa en platos de mariscos, donde ganan terreno los vinos blancos frescos y los espumosos, cuya acidez y ligereza completan preparaciones como cócteles de concha, ceviches o pescados a la plancha. Que tenemos una diversidad en todo el comercio de restaurantes y acompañan mejor los vinos blancos, los vinos espumosos o los rosados secos, es decir, que no sean afrutados o muy dulces. Para especialistas del sector, estos cruces de vino y comida típica son una señal interesante. Muestran que el producto empieza a adaptarse al gusto local y a perder su etiqueta de consumo exclusivamente formal o importado. Es importante para disfrutar del vino, pero no necesariamente, porque usted poco a poco puede irlo disfrutando en el momento, en el ambiente y en el hábitat que se encuentre. No es necesario tener experiencia. Y le aseguro que desde la primera vez que lo tome, se va a quedar cautivado con el vino. Yo sé que hay muchas personas que entienden a qué me estoy refiriendo. Bueno, si sigue creciendo así, me parece que va a ser cada vez más intensa y más variada esta cultura del vino. Es decir, yo creo que va en constante progreso. Esto también pasó en Argentina, ¿no? Donde en los años 90, te diría, empezó a explotar la cultura del vino de bodegas, porque antes había lo que se llama en Argentina vino de mesa, ese que te viene en cajita. En Mendoza tenés la Universidad del Vino, donde ahí salen todos los expertos en vino, porque el vino tiene varios procesos para llegar al producto final. Y yo creo que en El Salvador va a seguir creciendo, por lo que veo hasta ahora. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Cuando la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo, pones la tele, abrís los ojos, el 12 está con vos.
Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espuma ni show, porque los datos pesan más que la histeria. El 2 está con vos en la calle, en la tele, en la red, en el tren que todos ven. Si hay historias por contar, el 2 está con vos. Pero lo disfruto mejor en mi casa, es mi compañía. Siento que me ayuda en mis momentos que estoy queriendo meditar o estoy en la intimidad de mi hogar. Para mí el vino viene siendo una compañía. Los consumidores actuales ya no se limitan a las opciones básicas. Existe un interés creciente por explorar nuevas regiones y variedades de uva, lo que ha llevado a los importadores a traer una oferta mucho más amplia. Imagínate que dentro del vino tinto vos tenés cualquier cantidad de uvas, cualquier cantidad de cepas que son bien distintas una de otra. Y también tiene mucho que ver la cosecha, de qué año es, obviamente qué marca es el vino, de qué bodega viene, cuánto tiempo estuvo depositado en roble, por ejemplo. Elijo vino por experiencia, no necesariamente por el precio, porque consideramos que el precio no es determinante para la calidad y la sensación que representa el vino. Son 7 países en los que suministran a El Salvador. Chile es el líder indiscutible con un 42% de la participación del mercado. Su dominio se debe a los tratados de libre comercio y a la presencia masiva de marcas. En el segundo puesto, Argentina. Una de las ventajas que nosotros tenemos con el mercado de Chile es que hay un tratado de libre comercio. Entonces, por ende, todos los vinos chilenos son vinos mucho más económicos. Lo cual no es el caso para Argentina. En Argentina no hay un tratado de libre comercio, por ende, aunque sean vinos de la misma calidad, el rango de precios sí se puede ver muy diferenciado entre un vino chileno y un vino argentino. En Argentina hay muchos viñedos, hay muchos lugares tradicionales de vino, muchas bodegas, sobre todo en Mendoza, también en el sur, en Tierra del Fuego, en Ushuaia hay bodegas, y en el norte de Argentina también, la parte de Salta y Jujuy, también hay muy buenos vinos. Entonces, mucha producción de vino, muchos viñedos, y eso ya se ha convertido también hasta en turismo, se llama turismo del vino, donde turistas de todo el mundo van a recorrer bodegas, sobre todo en Mendoza, ¿no? Y le hacen un tour explicativo desde el crecimiento de los viñedos hasta la elaboración y el depósito de los vinos en las distintas bodegas. Le sigue España, que ocupa un lugar privilegiado por la herencia cultural y además la competitividad de sus precios. Después, Francia, Italia, Estados Unidos, con el segmento premium, con California como principal región de origen. Y finalmente Guatemala, que por cierto, su presencia es muy particular porque aunque no es un productor de uva, funciona como un centro de reexportación o embotellamiento de mostos importados dirigidos generalmente a segmentos de bajo costo. Si hacemos análisis de la categoría de vinos, podríamos hacerle en 2 partes. Están los vinos tranquilos, donde entran los tintos, los blancos y los rosados, incluso hoy encontramos los vinos naranja, y luego tenemos la categoría de los vinos espumosos. Aquí en El Salvador hoy en día los vinos tranquilos siempre siguen dominando. Casi el 85% de las importaciones es vino tranquilo. Y el otro 15% lo conforman los vinos espumosos y otras categorías. Y sin duda un motor importante ha sido la oferta creciente de catas, talleres y formaciones básicas sobre vino impulsadas por sommeliers, distribuidores y escuelas gastronómicas. O les comento, como primera sommelier de El Salvador hace 14 años, sí tuve que estudiar fuera, todavía se puede estudiar afuera, pero ya tenemos países cercanos como Guatemala que tiene una escuela de sommeliers, por ejemplo, y todos estos profesionales que nos vamos formando en la especialidad de vinos, acercamos al consumidor y los podemos también atender de mejor manera para el servicio de los vinos, ¿verdad? Entonces yo creo que más jóvenes se pueden ir sumando a querer estudiar
esta profesión y poderlo hacer de difusión en el país. Desde el 2015 empecé con ese objetivo en la cultura del vino, en promover la cultura del vino en el país. Y hoy en día existen muchos colegas dentro de la industria, también los distribuidores de vinos, que cada vez más le están apostando a la educación, porque la tendencia positiva que llevamos en crecimiento es gracias a la educación. El vino acá forma parte de la vida del salvadoreño porque lo estamos guiando cómo consumir. Y eso ha sido el éxito de esa tendencia positiva, que a pesar de que en el 2024 se registró la caída más grande de consumo de vino, El Salvador sigue en positivo. Entonces eso quiere decir mucho que la educación del vino es parte del crecimiento de la industria aquí en el país. Estos espacios cumplen una función pedagógica: enseñar a elegir, servir y combinar el vino, reduciendo la barrera de desconocimiento, que históricamente limitaba su consumo. A medida que más personas se van familiarizando con el producto, aumenta así la confianza para poder comprarlo. Uno, se pueden acercar a las diferentes tiendas especializadas donde se imparten experiencias alrededor del vino y de esa manera aprender de la mano de los asesores en tienda o en las experiencias que se diseñan en restaurantes alrededor del vino. Eso da la oportunidad de probar muchísimas etiquetas, estilos que se tienen disponibles en el mercado, pero al mismo tiempo encuentran personajes dentro de la industria, como es mi caso, que estoy dedicada directamente a la educación, que impartimos cursos específicos. En mi tema personal les puedo compartir que hemos venido abriendo una oportunidad para que diferentes salvadoreños se interesen en el mundo del vino, de los licores, desde el conocimiento y sobre todo enfocado en el servicio. Es decir, un sommelier está enfocado y somos un personal de servicio en cualquier restaurante, hotel, evento, como los trabajamos el día de ahora. Y bueno, es muy interesante, muy gratificante también poder acercar a las personas el consumo de la bebida como debe de ser. En el mapa del consumo del vino en Centroamérica, basándose en reportes de importaciones del Central America Data y el OEC, Observatorio de Complejidad Económica, con cifras estimadas en millones de dólares, El Salvador se posiciona en el cuarto lugar regional, consolidándose como un mercado pequeño pero dinámico y en expansión detrás de Costa Rica, Panamá y Guatemala. Creo que anda per cápita abajo de 1 litro de consumo per cápita, realmente bien bajo para el consumo de bebidas alcohólicas en El Salvador, pero como le decía al inicio, es una categoría que se está impulsando bastante en temas de catas, eventos. Lo que buscamos es impulsar un poquito más el consumo dentro de esta categoría, darle mucha educación al cliente, por lo mismo que es una categoría que a veces la gente le tiene miedo por desconocer el mundo del vino. Quienes ya incorporaron el vino a sus rutinas suelen describir un proceso de aprendizaje progresivo. Comenzaron en celebraciones o restaurantes y luego trasladaron el consumo al hogar. Bueno, yo creo que hemos ido avanzando y hablando en población en general, sobre todo que somos curiosos, ¿verdad? Que el salvadoreño es una persona muy curiosa y la curiosidad te lleva a querer aprender. Y como ya lo mencionábamos, creo que hoy la información está a la mano. Entonces yo creo que sí vamos en muy buen camino de que todos puedan conocer algo sobre vinos o iniciarse en este mundo que también es educacional y entender cómo se elabora, de dónde proviene. Así que creo que vamos por buen camino para aprender mucho sobre vinos. En etapas iniciales, muchos consumidores salvadoreños se inclinan por vinos dulces o semidulces por ser más fáciles al paladar. Sin embargo, a medida que adquieren experiencia, migran hacia vinos secos, especialmente tintos jóvenes y blancos frescos. Este viaje del gusto es una constante señalada por especialistas, mientras que los vinos espumosos han encontrado un nicho claro en fechas festivas como Navidad, fin de año, cumpleaños y brindis especiales. Hay una tendencia por los nuevos jóvenes a consumir productos con bajo alcohol. Entonces, sí hemos visto cómo en los últimos 3 años el mercado ha ido cambiando y los gustos se han inclinado un poquito más por el tema de vinos blancos y vinos rosados. Y en el caso de los espumantes, sí hay puntualmente ciertas marcas o tipos de vino, como es el caso del Prosecco,
que poco a poco ha ido teniendo mayor auge, ¿verdad? Es muy buena pregunta porque sí, el mercado ha ido abriendo diferentes oportunidades para otras categorías de vinos y bueno, los orgánicos se están viendo un poco, también hay otros vinos con ciertas tendencias, ¿verdad? Por ejemplo, los cero alcohol, que también antes no estaban presentes en el país, pero es una opción que también es válida, sigue teniendo todas sus características iguales a las de cualquier otro vino que tuviera alcohol, y eso le da otra opción para que el consumidor pueda tenerlo. Pero sí se está teniendo apertura para otras diferencias en los vinos. Pese al crecimiento, persisten ideas que todavía frenan la masificación, como el vino es solo para expertos, es demasiado caro, solo se toma en ocasiones elegantes, siempre debe de tomarse con comida internacional. Quizás uno de los mitos más que persisten en el mercado es que el vino más caro va a ser el mejor. Y nosotros dentro de la industria y mis colegas lo que tratamos de darle a entender al consumidor es que el precio no define si te va a gustar o no. Lo que queremos es que como consumidor encuentres ese vino que sea el que a ti te guste, el que forme parte de tu vida. Gustavo Flores, experto en deportes de origen argentino, donde la cultura del vino es profunda, cotidiana y parte de la identidad nacional, señala que aunque el vino crece en El Salvador, todavía enfrenta barreras claras. El precio frente a bebidas más accesibles, la falta de producción local que obliga a depender de importaciones y una percepción cultural que aún lo asocia con ocasiones formales. En El Salvador, el incremento de los vinos, de la variedad y de las catas de vino o de las cenas con vinos se ha incrementado muchísimo en los últimos años, pero muchísimo. Hoy casi todos los fines de semana hay restaurantes o lugares con catas de vino, hay muchas vinerías, es un rubro que va creciendo muchísimo y también hay muchos especialistas, ¿no? Que antes no había, tipo sommelier o catadores especializados en vinos, que hace algunos años no se encontraban en El Salvador, hoy se ven por todos lados. En otros ejemplos de barreras figuran factores estructurales. Especialistas del sector señalan que el clima tropical obliga a extremar las condiciones del almacenamiento y transporte, esto para poder evitar que el producto se deteriore, a lo que se suman los impuestos y costos de importación, que afectan directamente en el precio final al consumidor. Más que todo en temas de bebidas alcohólicas tenemos dos impuestos. Uno que va acorde al grado alcohólico que contiene el producto. Entre más grado alcohólico, pues mayor impuesto pagamos. Dos, el tema del precio sugerido de venta que nosotros declaramos también. Entre mayor sea el precio sugerido de venta, mayor es el impuesto que se paga sobre el producto. Y tres, influye mucho también el tema de acuerdos comerciales que se tengan con diferentes países. Todas las personas deberían de tomar vino y experimentar el placer que es tomar vino. Tomar vino no es para emborracharse. Tomar vino llega a ser en un momento determinado una compañía y hasta una caricia para el alma. Lo cierto es que el mercado del vino en El Salvador es hoy por hoy un segmento estratégico emergente. Se estima que crecerá 25.3 millones entre el 2026 y el 2030, con una tasa anual compuesta del 7.5%, impulsado por consumidores urbanos, la gastronomía y además la exposición internacional.